Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Este espacio que nos hemos dado ya hoy día es el capítulo número 34 para ir analizando muchos temas que dicen relación con lo internacional, con lo nacional. Partimos con el proceso constituyente, pero ya hemos ido abriendo el análisis a otros temas muy contingentes. Y el día de hoy tengo el gusto de contar con un referente mundial en el tema del cual vamos a hablar, que es el doctor Cristóbal Rovira, quien nos acompaña el día de hoy. Cristóbal es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales en Santiago. Además es investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto, Cohesión Social, COES. Es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Humboldt en Berlín y, como ya lo dije, un referente absoluto mundial en el tema que nos convoca hoy día, que es justamente el populismo. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Demasiado lago. Hay muchos expertos en el mundo suelto. Soy uno entre otros. Pero eres un chileno muy citado. Yo que he leído mucho en libros extranjeros, de autores extranjeros, y yo te diría que en ninguno ha faltado la nota al pie, la referencia al final a Cristóbal Rovira o Cristóbal. ¿Cómo es tu segundo apellido? Porque ese aparece tu segundo apellido, no el primero. Es la confusión, porque mi primer apellido es Rovira y el segundo es Kaltwasser. Y como yo me doctoré en Alemania, la gente leía mi apellido y se iban al Kaltwasser en vez del Rovira, y por eso quedó al final siempre los dos apellidos, lo cual es un lío, pero así quedó. Pero sí, es cierto que algunos derechamente te nombran en Europa, y lo sé, porque así lo he conversado también, con tu segundo apellido. Pero como te digo, yo entrando al tema del populismo muy tarde, obviamente que tú eres un referente internacional, y además siendo chileno y con la gentileza que siempre has tenido conmigo, para mí es un honor tenerte hoy día para que conversemos de este tema que está de moda tan de moda aquí, la verdad, porque tú y yo sabemos que esto viene desde bastante tiempo, pero con ciertos retrasos, coletazos, bueno, aparece hoy día en la política chilena. Partamos por lo más simple, Cristóbal. Estas conversaciones las escuchan personas interesadas en los temas que debatimos acá, que no necesariamente están en el área específica, la ciencia política, lo que los académicos a veces nos enredamos en algunos conceptos, pero por lo tanto es fácil. ¿Cómo podemos entender qué es el populismo? ¿Hay una sola concepción de populismo? ¿Hay varias? ¿Es lo mismo el populismo del que estamos hablando hoy día, del que se hablaba en Latinoamérica en los años 60, o lo que se hablaba a principios de siglo? ¿Es lo mismo? ¿Estamos en el mismo fenómeno o no? Mira, Paulina, bueno, agradezco nuevamente la invitación y agradezco nuevamente este espacio para tener una conversación, como tú bien dices, con un público más abierto. Yo creo que es parte de nuestra labor también como académicos, y como tú bien indicas, a veces nos enfocamos mucho en la cuestión micro, que está muy interesante para un público muy reducido, pero yo creo que es muy bueno hacer el ejercicio pedagógico de tratar de explicar qué es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Y parto entonces con tu pregunta inicial respecto a qué es lo que es el populismo y cómo se diferencia quizás de los distintos tipos de populismo que han habido en América Latina y el mundo. Lo primero es que el populismo no existe una sola definición unívoca, existen distintas definiciones al respecto. En parte tiene que ver con distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales que la han analizado desde ángulos diferentes, y en parte también tiene que ver con las distinciones que se hacen a nivel continental. Cuando uno menciona la palabra populismo en América Latina, como que la asociación que generalmente existe es como de despilfarro económico, por dar un ejemplo, o de autoritarismo. Cuando uno menciona la palabra populismo, tú bien lo sabes, en Europa, la asociación directa es antiinmigración, xenofobia, ¿no? Entonces esto hace de que, dependiendo de la región desde donde se analiza el populismo, tienden a desarrollarse estudios con distintos énfasis. No obstante, me atrevería a decir que al menos desde la ciencia política, en los últimos años ha venido ganando terreno un tipo de definición, que la voy a explicar en unos minutos, un tipo de definición de que permite hacer estudios sobre el populismo en perspectiva comparada. Vale decir, podemos tratar de tener un concepto que nos ayuda a distinguir populismo en distintos países y regiones del mundo,
y que simultáneamente nos permite hacer, por lo tanto, comparaciones entre esos distintos tipos de populismo que pueden existir entre distintas regiones y a lo largo del tiempo. Ese tipo de definición, que insisto que no es la única, pero yo creo que se está volviendo cada vez más predominante, es lo que se llama el enfoque ideacional. Y como el mismo nombre lo indica, define el populismo como un discurso o una ideología. Y en palabras muy simples, ¿cuáles son las características de este discurso, de esta ideología populista? Son fundamentalmente dos. La primera característica es que va a plantear de que la sociedad está dividida en dos grupos. Un pueblo, que es visto como puro y como íntegro, versus una élite que es visto como deshonesta y corrupta. Esa es la primera distinción. Y la segunda es que el populismo va a plantear de que lo que tiene que hacer la política es respetar la soberanía popular a como dé lugar. Si es que yo tomo esas dos características, por lo tanto, ¿qué es lo que uno puede hacer en estudios de ciencia política, que es parte de lo que yo hago, pero muchos otros colegas? Primero que nada es tratar de distinguir en el espacio público quiénes son los actores que tratan de desarrollar esta ideología populista. Vale decir que van a hablar de que existe una élite que es corrupta y un pueblo que es puro y que simultáneamente van a defender la soberanía popular a como dé lugar. Y como tú bien indicabas, por ejemplo, para el caso de Chile, si uno piensa en el Chile post-transición desde los años 90 en adelante, son muy pocos los casos de líderes políticos que van a articular una ideología con esas dos características. Y en segundo lugar, y con esto cierro la primera parte de la pregunta, lo otro que nosotros podemos tratar de estudiar también es quiénes son las personas de carne y hueso, como tú, como yo, como personas que podrían estar escuchando este programa, que bajo determinados contextos observan la realidad a través de los lentes del populismo. Vale decir, piensan de que en realidad la sociedad está dividida entre una élite corrupta y un pueblo soberano y a su vez plantean de que lo que tiene que hacer la política es respetar la soberanía popular a como dé lugar. Y de hecho, a través de encuestas, por dar un ejemplo, podemos tratar de determinar quiénes son aquellos ciudadanos que tienen más o menos preponderancia a creer en esta ideología populista. Bueno, si ustedes quienes nos están escuchando quieren saber más de lo que Cristóbal está planteando, hay un libro que yo recomiendo, que está aquí, que es, yo diría que es para todos aquellos que quieran saber del populismo, partir en el estudio del populismo, yo se los recomiendo, justamente porque aquí es donde Cristóbal desarrolla lo que ahora está planteando con estas características. Cristóbal, efectivamente, mira, cuando uno, sobre todo ahora, estamos en una campaña electoral, en varias campañas electorales, la verdad, se suele tender a utilizar como una forma peyorativa para descalificar al otro que piensa distinto a uno, de populista, de hacer promesas que no va a cumplir. Y la verdad es que dentro de la política, y no sé si habrá algún lugar del mundo, tú me lo dirás, donde los candidatos, candidatas de partidos súper serios no prometen cosas en campaña que saben que de alguna manera no van a cumplir. Pero aquí, cada vez que alguien dice algo, es populismo, que es un poco lo que tú señalabas respecto a este despilfarro. Eh, para mí eso es más demagogia que populismo. ¿Es todo populista demagógico y no toda demagogia populismo? Es una muy buena pregunta y observación y que nos lleva a esta discusión de fondo respecto a no solo qué es lo que es el populismo, sino cómo se utiliza la palabra populismo en el debate político. Y como tú bien indicas, generalmente la palabra populismo tiene una connotación peyorativa, negativa. Cuando uno escucha el debate, si es que uno lee las noticias y dice esta política pública es populista o este político es populista, lo que están diciendo es que es malo, ¿no? Y nosotros desde la academia el ejercicio que tratamos de hacer es no hacer una evaluación si es que el populismo es bueno o malo, que lo podemos hacer, ojo, y lo podemos conversar, y yo creo que hay investigaciones empíricas al respecto, pero necesitamos un concepto que sea un poquito más objetivo. Y como lo conversamos anteriormente, la definición que yo he planteado, el populismo no es ni malo ni bueno, es una ideología política que dice que existe un pueblo y existe una élite y hay que respetar la soberanía popular. Punto. Yo no estoy diciendo que el populismo sea bueno o malo, pero podemos hacer investigaciones al respecto. Sin embargo, en el debate político generalmente se utiliza esta palabra de esta manera derogatoria y tratamos de acusar a nuestros adversarios como aquellos que efectivamente son los que profesan una ideología populista. Y esto se vincula muchas veces con la demagogia.
con la idea de que populista es todo aquel que promete determinadas cosas que sabe que en estricto rigor no se pueden llevar a cabo, pero las promete para ganar elecciones. Y aquí yo creo que hay distintas observaciones que uno puede hacer. La primera es la que tú ya indicabas en tu pregunta. En estricto rigor, toda la política tiene algún grado de demagogia. Y uno puede pensar en el político más serio del mundo, Angela Merkel, que uno podría decir hoy en día que está de moda, ¿no? Porque se está retirando la política, pero es visto como un ejemplo. Y Angela Merkel, por cierto, que ha hecho determinadas promesas que el día de mañana no las puede terminar cumpliendo. Probablemente mucho menos que alguien como Donald Trump, no lo pongo en duda, ¿no? Pero nuevamente eso no es el criterio esencial a través del cual nosotros podemos distinguir de que alguien sea populista o no. Y de manera contraria podríamos encontrar algún político que sea muy demagógico, en el sentido que trate de promover determinadas ideas que sabe que no se van a poder llevar a cabo, pero que no necesariamente vamos a considerar que desarrolla un discurso populista. Te pongo el siguiente ejemplo. George W. Bush en los Estados Unidos, quien metió al mundo entero en una guerra contra Irak con consecuencias devastadoras para la economía y para el mundo en su conjunto, ¿no? En general, nadie va a considerar de que George W. Bush es un ejemplo de populismo. ¿Por qué? Porque él no desarrolla este discurso de élite versus pueblo, soberanía popular, etc. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? De que George W. Bush, si pensamos en despilfarro fiscal, fue terrible. Si uno analiza el déficit público genera George W. Bush es gigantesco. Pero los economistas no dicen de que George W. Bush es populista. Pero cuando alguien sí propone gastar mucho, dicen, ese sí es populista, lo cual nuevamente nos está mostrando un poco estos sesgos de los cuales nosotros estamos hablando. Y además, si uno piensa en demagogia, uno podría decir, bueno, George W. Bush prometió, de hecho, que bueno, la guerra a Irak lo que iba a hacer era generar paz alrededor de todo el mundo, la idea de que podemos imponer regímenes democráticos y a través de puras imposiciones de regímenes democráticos se van a solucionar los problemas de la tierra. Y lo que Y tuvimos fue todo lo terminar con el contrario. terrorismo, su Y principal terminar con promesa. y no se cumplió tampoco. O sea, podríamos decir, es completamente demagógico, pero no tiene nada de populismo. Entonces, es tan solo para poner un ejemplo de que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con el uso de estos conceptos, por lo menos desde un análisis más académico y menos de la confrontación política del día a día, ¿no? Y dentro de estos personajes, te quiero preguntar por algunos a nivel europeo, que son los que yo más manejo, pero quiero aterrizarlo también a la política chilena. ¿Tú consideras populista, por ejemplo, a Putin? Porque yo he leído que algunos sí lo consideran y otros no lo consideran populista. Mira, yo Y en creo el que caso de Chile, te voy a poner otro ejemplo para hacerte la pregunta, uno a nivel internacional y otro a nivel nacional. Joaquín Lavín, que ya anunció su retiro de la política, pero durante mucho tiempo se le acusaba de populista, sobre todo con este discurso cosista de la preocupación de la gente y del semáforo y el botón de pánico y no sé qué más. Te pregunto respecto de ambos. Según esta categorización, ¿son populistas o no son populistas ambos personajes, digamos? Mira, la primera, te voy a responder la pregunta, pero la primera respuesta que yo siempre brindo frente a esto es decirle a alguien, por ejemplo, a veces me ha pasado de que la otra vez, cuando estábamos en el periodo pre-COVID y uno podía viajar por el mundo, me acuerdo de haber ido a Valencia a presentar la traducción de mi libro al catalán. Y alguien me pregunta, ¿usted cree que el movimiento catalán es efectivamente populista? Y yo les digo, miren, yo no soy experto en el movimiento catalán. Te viene ese seminario. Pero ahí ¿qué es lo que les dije? Si es que yo tuviese que responder esta pregunta, que no se las puedo responder, ¿qué es lo que yo haría? Leería qué es lo que dicen los líderes de ese movimiento. ¿Articulan la ideología populista sí o no? Y por lo tanto lo que voy a tratar de identificar es, ¿hablan de una élite corrupta y hablan de un pueblo puro? Y simultáneamente defienden la soberanía popular a como de lugar. Y si es que yo puedo identificar esos elementos y que hacen uso de esos elementos de manera sistemática, no que lo mencionan solo una vez, lo más probable es que voy a estar frente a algún tipo de liderazgo que articula una ideología populista. Por lo tanto, ese es el tipo de material empírico que uno tiene que tratar de recoger para responder la pregunta. Vamos entonces a usar este material empírico imaginario, ¿no?, para responder los dos casos que tú me planteas, Putin y Joaquín Lavín. Si uno se va al caso de Putin, mi sensación, y en base también a lecturas de investigaciones, es que es un caso que no es tan claro de que lo podamos categorizar como populista. ¿Por qué? Porque recuerda que un populista va a defender no solo la idea de que existe una élite corrupta y un pueblo puro, sino que simultáneamente, y esto es clave, la defensa de la soberanía popular a como de lugar.
Es muy probable que Putin, si es que uno analiza sus discursos, te va a hablar de que existe una élite corrupta, que lo interesante es que muchas veces esa élite corrupta no va a estar tanto dentro de Rusia, sino que más bien está fuera de Rusia y trata de atacar los verdaderos intereses de la nación. La idea, por dar un ejemplo, de que existen organismos internacionales que están liderados por determinadas élites a nivel global que afectan los intereses de la ciudadanía. Eso uno probablemente lo va a encontrar en Putin. Y probablemente puede ser que uno encuentre algo también de la idea de que existe un pueblo puro, que es el pueblo ruso, que tiene determinadas características fenotípicas, ¿no? Y que lo va a llevar más bien hacia un populismo de derecha de tipo xenófobo. Pero recuerda que está el segundo elemento que es trascendental, y es que hay que respetar la soberanía popular a como dé lugar. Si yo defiendo la soberanía popular a como dé lugar, en estricto rigor tengo algún tipo de concepción de un régimen democrático. Y aquí es donde Putin se nos aleja diametralmente, porque sabemos que Rusia es cualquier cosa menos un régimen democrático, por mucho que ellos digan que hay elecciones, pero sabemos que esas elecciones son libres ni limpias. Entonces, eso nos muestra la ambivalencia de cómo en este caso específico de Putin, yo creo que hay ciertos elementos que podrían estar ahí, la distinción élite-pueblo, pero el segundo elemento de defensa de la soberanía popular a como dé lugar, creo que es muy difícil encontrarlo en el caso de Putin. Si nos vamos ahora al contexto nacional y Joaquín Lavín, yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo se ha mal usado la categoría de populismo en Chile. Y Joaquín Lavín se le ha tildado muchas veces de populismo, como tú bien dices, por esta idea del cosismo, ¿no? De que él dice, bueno, los problemas reales de la gente son otros, ¿no? No es el debate político, etc. Pero recuerda que la definición que yo planteé dice que necesitamos hablar de una élite corrupta, de un pueblo puro y respetar la soberanía popular a como dé lugar. Yo invito a algunos de los lectores, y soy el primero en retractarme, si es que estoy equivocado, pero que me demuestre cuándo Joaquín Lavín ha hablado de que existe una élite corrupta, me cuesta pensarlo, cuándo Joaquín Lavín ha hablado de que un pueblo es soberano, cuándo él ha dicho que los ciudadanos de Las Condes son los que tienen que mandar. Yo no creo que él haya hecho, y menos como un sujeto de la élite y con mucha vinculación con el mundo de la élite, ha criticado a las élites tajantemente. Yo creo que Joaquín Lavín, y seguramente vamos a ir conversando eso en el programa, es una figura muy interesante dentro de la derecha chilena, no por la cuestión de que supuestamente sea un populista, porque yo creo que fue uno de los primeros líderes dentro de la derecha que entendió de que el país es mucho más de centro de lo que piensa la derecha chilena. Y por lo tanto, él lleva un largo periodo de lucha en contra de la misma derecha, de su propio partido, la UDI, de tratar de mover el partido hacia el centro, de acercarlo más hacia una centro-derecha moderna, más europea, a contrapelo de lo que quiere una parte importante de la derecha chilena. Y eso hace de que muchos líderes, tanto dentro de la derecha como afuera, lo hayan criticado diciendo, bueno, tú eres populista, porque nuevamente populista es visto como un criterio negativo de cómo se evalúan los liderazgos políticos en el debate público, por así decirlo. Ahora quiero que entremos a desmenuzar estos dos elementos. Por un lado, esta diferencia élite-pueblo, élite corrupta, pueblo virtuoso, y por otro lado, el tema de la soberanía popular. Aquí se cita mucho en América Latina los estudios de Laclau y Chantal Mouffe, donde también, de alguna manera, tienen estos dos elementos, pero le dan una carga valórica. O sea, cuando tú dices, yo no digo si es bueno o malo, Mouffe y Laclau, en el fondo, sí le dan una carga valórica y dicen que esto es bueno. Que es bueno, en definitiva, porque el modelo, sobre todo, que ha venido tradicionalmente, no sé si específicamente se refieren al neoliberalismo, pero tienen mucho de antiglobalismo, tienen mucha carga valórica e ideológica. Ellos estiman que está bueno y que de aquí va a surgir una verdadera democracia. Y esa verdadera democracia lo plantean en el sentido de esta democracia más directa y donde algunos lo han leído hasta de asambleísmo, derechamente. Entonces, veamos estas categorías. Primero, cuando hablamos de élite corrupta, ¿qué se entiende por élite? Primero, ¿quiénes estarían dentro de esa élite? Porque dentro de élite pueden haber muchos dentro de ese saco. Y cuando hablamos de pueblo, ¿qué se entiende por pueblo también? O sea, tú y yo somos pueblo, estamos dentro del concepto de pueblo porque también podemos ser calificados de élite. Y bien calificados de élite. Dentro de una élite académica, por supuesto que estamos dentro de una élite. Pero también somos pueblo si es que lo vemos como un elemento del Estado. Entonces, ¿cómo los populistas entienden o cómo se logra esta categorización de quiénes son esa élite
¿Y quién es ese pueblo virtuoso? Para ir después al segundo elemento, la soberanía popular. Es decir, que están planteando que la democracia representativa, que es la que existe en la mayoría de las democracias occidentales, o las que tienen democracia, donde hay representantes con un mandato entregado por la ciudadanía en las votaciones, eso ya no sirve porque son esas élites corruptas y hay que ir a la democracia directa. Y por lo tanto, algunos llevan el tema, como te decía yo, incluso el asambleísmo, que todos tienen que participar en la toma de decisión, este pueblo tiene que participar y por lo tanto surgen las herramientas de la democracia directa. El referéndum, el plebiscito, la toma de decisión directa de este pueblo en esto. Entonces, ¿cómo podemos explicar en fácil estas distintas etapas del populismo? Nuevamente, una reflexión muy interesante y que lo que nosotros hacemos en el pequeño libro ese que tú mostraste, que lo escribí con mi amigo y colega Cash Mudes, que tratamos de identificar justamente qué es lo que es el pueblo, qué es lo que es la élite, qué es lo que es la soberanía popular, ¿no? Tanto a nivel teórico como también empírico de cómo funciona esto en la realidad en estos discursos populistas. Antes que nada, yo creo que es importante enfatizar aquí que la élite y el pueblo no hay que pensarlas en un sentido objetivo, como en la idea de que yo voy, saco una foto y digo, esta es la élite y este es el pueblo. Son categorías que se van moviendo a lo largo del tiempo y que forman parte del ejercicio de construcción y desarrollo de ese discurso populista. Te lo pongo de la siguiente manera. Los populismos de extrema derecha, que yo sé que tú también los has estudiado y los has conocido en Europa, si tú analizas los discursos de los partidos populistas de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen en Francia, el Frente Nacional en los años 80, era un partido de que se declaraba muy a favor de la Comunidad Europea y no tenía grandes problemas con ella. Y es solo después de los 90, cuando la Comunidad Europea empieza a tener mayores grados de injerencia sobre los estados nacionales, en parte por el Tratado de Maastricht y otro tipo de tratados, de que los partidos populistas de extrema derecha empiezan a tildar de que parte de la élite corrupta es la Comunidad Europea. Imaginémonos por un segundo de que la Comunidad Europea se modifica en 10 o 15 años más, hagamos un ejercicio de futurología, y define que los valores cristianos son parte del proyecto de la Comunidad Europea y hay que cerrar las fronteras a los musulmanes. Te apuesto que los partidos de extrema derecha van a decir, no, ahora la Comunidad Europea no es parte de la élite corrupta. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Para demostrar una vez más de quién forma parte de la élite corrupta o del pueblo puro se puede ir modificando a lo largo del tiempo, y eso es lo que permite que muchas veces parte de estos liderazgos puedan irse adaptando a las modificaciones de los contextos políticos. No obstante, que es lo que uno sí puede identificar, de que a grandes rasgos uno puede encontrar dos grandes tipos de populismo. Uno que es el de extrema derecha, que hablábamos recientemente con los ejemplos de partidos como el Frente Nacional en Francia, Vox en España, Partido por la Libertad en Austria, etcétera, ¿no? Y por otra parte, partidos populistas de extrema izquierda, como podría ser Syriza en Grecia, como podría ser Podemos en España, ¿no? Y cada uno de estos partidos o discursos populistas tienen conceptos muy diferentes de quiénes son los miembros, tanto de la élite como del pueblo. En términos muy simples, si es que yo pienso en los partidos populistas de extrema derecha, van a tender a plantear de que las élites son sujetos que tienen mucho poder, que son con valores progresistas, como podrían ser intelectuales como tú y yo, por dar un ejemplo, si estuviéramos en Francia, Alemania o en España, de que controlan determinadas instituciones y tratan de imponer valores que atentan contra la soberanía popular y contra el pueblo puro. Y el pueblo puro, para esos populistas de extrema derecha, generalmente tiene que ver con una definición muy chauvinista y xenófoba de quiénes son los miembros de la nación. En cambio, si es que nos vamos a los populismos de extrema izquierda, lo que hacen es plantear más bien de que las élites son aquellas que defienden determinados valores y sobre todo posturas económicas de que atentan contra el bienestar de la sociedad, y por eso es que lo vinculan muchas veces con políticas neoliberales, por dar un ejemplo, y simultáneamente van a decir que el pueblo puro son todos aquellos sujetos que están excluidos de alguna manera, tanto de la toma de decisiones como de la distribución de bienes y servicios al interior de una sociedad, y eso los hace mover hacia una agenda mucho más de izquierda en vez de hacia una agenda de derecha, ¿no? Y yo creo que esos son los dos grandes tipos de populismo que uno puede identificar. Hay algunos casos híbridos por ahí medio raros, el movimiento Cinque Stelle en Italia, por dar un ejemplo, que es difícil de categorizar en el eje derecha-izquierda, pero en general estos son los dos tipos de populismo que uno puede identificar y que, enfatizo nuevamente, nos muestran de que cómo se define el pueblo y la élite varía
en los distintos casos, e inclusive uno podría ver de que hay variaciones a lo largo del tiempo de cómo se definen al interior de cada uno de estos populismos quienes componen tanto la élite corrupta como el pueblo puro. Perdone que te interrumpa en ese punto, Cristóbal. Casmude habla que uno de los elementos es justamente el nativismo. Y en la ultraderecha hace que sean anti-inmigración, o sea, de base anti-inmigración, pero que este elemento no se daría en el populismo de izquierda. De hecho, el populismo de izquierda es muy pro-inmigración. De hecho, o sea, si lo vemos en Podemos, jamás va a tener un discurso anti-inmigración. Pero si vemos a el Partido por la Libertad o todos estos partidos de la libertad que encontramos en Dinamarca, en Suecia, ¿por qué usan siempre el libertad como el concepto que lo encontramos casi todos? Por eso yo me confundo en los nombres. En Austria, bueno, Bélgica está el Vlaams-Belang hoy día, que era el Vlaams-Blok anteriormente, y nos podemos encontrar con muchos más. Entonces, por un lado, habría ahí una diferencia entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Y segundo, ¿coinciden ambos con ser neosoberanistas? O sea, que cuando les tocan la soberanía, como tú lo planteabas, que le eche la Unión Europea, desde el momento en que avanza en esta transferencia de competencias nacionales en un ente supranacional, bueno, vienen estos movimientos anti-Unión Europea y que más encima se juntan como familias ahora en grupo en el Parlamento Europeo. ¿Es eso tan así como yo te lo estoy planteando? Mira, sobre el primer punto que tú indicas, absolutamente cierto, y de hecho el concepto mismo de partidos populistas de extrema derecha, generalmente la literatura académica lo que dice es que es una combinación de tres ideologías. La ideología populista, que ya la conversamos; segundo, una ideología nativista, que como tú bien indicabas es al fin y al cabo la defensa de un concepto de la nación chauvinista, que tiene que ver de que solo los miembros de la nación son los que pueden habitar el Estado, y cualquier elemento foráneo es visto como un ataque a esa nación homogénea, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, xenófobo. Y el tercer elemento es el autoritarismo, no definido como régimen autoritario, sino como más bien la idea de que necesitamos una sociedad muy ordenada, donde hay clara jerarquía, y por lo tanto necesitamos recomponer el orden social, ¿no? Y eso es lo prototípico de estos populismos de extrema derecha, que claramente no los vamos a ver en los populismos de extrema izquierda, donde sí va a estar la ideología populista, pero el nativismo no juega rol alguno, y tampoco las ideas autoritarias respecto a jerarquías muy fuertes al interior de una sociedad, sino que más bien lo que hacen los populistas de extrema izquierda es ser muy progresistas en temas valóricos, justamente porque no quieren jerarquía, sino que creen más bien de que hay que eliminar tipos de discriminaciones de tipo racial y de género. Y eso obviamente los diferencia claramente a estos partidos populistas de extrema derecha. El segundo elemento que tú planteas de lo de la neosoberanía o la idea de defender de que el Estado-nación tiene que ser el garante último de la fuerza, ¿no? Es un punto muy relevante y aquí uno lo puede observar desde dos ángulos. Si es que yo observo desde los votantes, que es lo que me dicen las investigaciones empíricas para Europa, y esto es muy interesante, es que aquellos que votan por los partidos populistas de extrema derecha como de extrema izquierda, en general tienden a ser euroescépticos, tienden a estar en contra del proyecto de la Comunidad Europea, lo cual de alguna manera me reflejaría lo que tú estás indicando, de que estos populistas lo que quieren hacer es de alguna manera volver al Estado-nación y disminuir el grado de injerencia que tienen los organismos supranacionales. Y por lo menos la evidencia empírica desde los votantes nos indican que esto es así. Ahora bien, yo creo que la evidencia empírica también apunta en otra dirección, de que muchos de estos votantes de extrema izquierda en algún sentido tienen un malestar contra la Comunidad Europea, o más bien dicho, contra los organismos supranacionales, no necesariamente porque los quieran eliminar, sino porque quieren de que estos organismos empiecen a, de alguna manera, escuchar de mejor manera cuáles son las demandas reales de la ciudadanía. En el sentido que muchos de estos organismos lo que han hecho en el último tiempo es priorizar una determinada agenda que no necesariamente es la agenda que amplios segmentos de la ciudadanía demandan, lo cual en Europa se volvió muy claro, por dar un ejemplo, con la gran recesión de los años 2008-2009, donde la famosa troika impone políticas de autoridad en el sur de Europa. No obstante, los ciudadanos europeos no querían ese tipo de políticas de autoridad. Eso significa que todos los españoles, todos los griegos y todos los italianos están contra la Comunidad Europea, no necesariamente, sino que más bien quieren otro tipo de Comunidad Europea. Entonces, yo creo que es verdad de que a un nivel agregado, el votante de extrema derecha y de extrema izquierda es crítico de la Comunidad Europea, pero si uno hace un análisis más fino, uno se puede dar cuenta que estos
estos populismos de izquierda radical no es que quieran suprimir los organismos supranacionales o organismos de coordinación internacional, sino que más bien quieren modificarlos en una determinada dirección. Y yo creo que esa es parte de la disputa política que estamos vivenciando en el mundo actual, sobre todo a raíz de la crisis del COVID-19, ¿no? Ahora, y en el segundo elemento, en el de la democracia, de la soberanía popular, donde se plantea la idea, en el fondo lo que plantean es una crítica a la democracia representativa, a los partidos políticos, en especial a los partidos políticos tradicionales, a este rol de mediación que tienen los partidos políticos entre la sociedad civil y el poder. Y plantean una comunicación directa casi entre el o la líder del partido o movimiento populista y la ciudadanía. Y aquí te aprovecho a hacer una segunda pregunta. ¿Todos los partidos populistas es requisito que tengan un líder carismático o puede haber populismo sin líder carismático? Mira, yo creo que el tema de la relación entre populismo y democracia, que daría para toda una conversación en sí misma, está muy bien enfocado en lo que tú estás planteando de cómo es que se relaciona el populismo con la democracia representativa. Yo creo que ahí la relación es más compleja de lo que a veces se piensa. Hay quienes dicen, bueno, el populismo está contra de la representación política. Y yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso, porque fíjate que estamos hablando de partidos políticos, vale decir, son fuerzas políticas que están inmersas en el proceso de ejercer la representación política. Lo que muchas veces sucede es que el populismo critica a las formas de representación existentes, le hace los partidos políticos establecidos, y en parte, no quiero que esto se escuche como populista, en parte con justa razón. Porque los partidos políticos establecidos se han ido desanclando de cuáles son los pareceres de la ciudadanía. La derecha convencional y la izquierda convencional se han ido acercando cada vez más y eso ha ido generando vacíos de representación. Y producto de estos vacíos de representación es que empiezan a surgir estas fuerzas populistas, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, que critican a esos partidos convencionales. Pero fíjate tú que cuando surgen estos nuevos partidos populistas, ya sea de extrema derecha o extrema izquierda, ejercen la función de representación política. Por lo tanto, lo que muchas veces quieren los populistas no es destruir la representación política, sino que ellos mismos ejercer la representación política y hacer que los organismos del Estado empiecen a ser controlados por aquellas fuerzas que representan de mejor manera a la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que la relación nuevamente entre populismo y democracia es un poquito más compleja de lo que a veces se piensa. Yo creo que el mayor problema radica en que todos los populismos, de derecha o de izquierda, son muy escépticos de lo que se suele llamar que es la democracia liberal, vale decir, la formación de determinadas instituciones liberales que no son controladas ni elegidos de manera directa por los ciudadanos. Estoy pensando en bancos centrales autónomos, estoy pensando en organismos supranacionales, estoy pensando en tribunales constitucionales, donde el control ciudadano es muy indirecto y por lo tanto muchas veces las fuerzas políticas populistas lo que hacen es cuestionar quiénes son los que controlan a esos controladores. Y que es una pregunta bastante más compleja de solucionar de lo que muchas veces se plantea. Entonces yo creo que ahí va gran parte de la crítica del populismo hacia la democracia, que insisto, es más hacia la democracia liberal que a la democracia representativa. Y sobre la segunda parte de tu pregunta que se vincula, ¿no?, con esta idea de que hasta qué punto los populismos siempre van de la mano con liderazgos carismáticos, mi respuesta es no. Y yo creo que esa es una tradición muy latinoamericana. En general, cuando pensamos de populismo en América Latina, ¿quién se nos viene a la mente? Perón, liderazgo carismático capaz de movilizar a las masas. Hugo Chávez, también un líder populista que uno lo veía en las plazas y logra conectar de muy buena manera con los ciudadanos. Pero si uno piensa en el populismo en Europa, los liderazgos carismáticos a veces están, a veces no, pero lo que es más importante es que a veces esos liderazgos carismáticos construyen partidos políticos. Partido por la Libertad en Austria, que estábamos hablando anteriormente, Jörg Haider fue su figura fundacional, muere en un accidente automovilístico y el partido sigue existiendo, independiente de la existencia de este líder que podría o no ser carismático, ¿no? Y a su vez tenemos algunos partidos políticos de extrema derecha o de extrema izquierda en Europa, donde el liderazgo carismático nunca existió necesariamente. Por lo tanto, ojo que la asociación entre carisma y populismo es más ambigua de lo que se piensa. Como también es cierto que podemos tener liderazgos carismáticos, Nelson Mandela, que son cualquier cosa menos populistas. Entonces, ojo que no hay que decir de que todo líder carismático es populista o que todo populismo necesariamente es carismático. Yo creo que la realidad nos muestra que es más compleja
esa imbricación? Mira, quisiera seguir todavía preguntando por esto, porque la verdad es que hay mucho, mucho que hablar, pero quiero tocar otro tema en el tiempo que nos queda, porque tú acabas de publicar, junto con Tim Bale, un libro en el cual lo que plantean como tesis es justamente algo que ya venías adelantando, que uno presta mucha atención frente en Europa a lo que está ocurriendo con los partidos tradicionales. Uno ha prestado mucha atención a las caídas que ha sufrido la izquierda tradicional, la socialdemocracia en Europa, que tal vez ahora está pegando un pequeño repunte, pero en general claramente uno puede ver una caída muy abrupta de su apoyo. O sea, si pensamos en el PASOK, donde en definitiva en Grecia desaparece, en Francia el Partido Socialista llegó a tener un 6% en la última presidencial, cuando tenía la mayoría, tenía el gobierno, tenía la mayoría en la Asamblea Nacional Francesa y sencillamente pierde las elecciones frente a Emmanuel Macron, y donde vemos efectivamente la socialdemocracia alemana, como, bueno, ha habido cambios ahora también, pero también un 26% tiene, o sea, tampoco es que haya arrasado en las últimas elecciones. Entonces, pero uno pone el acento en las caídas que han tenido la socialdemocracia, y muchos dicen ya la socialdemocracia terminó, pero no se ha puesto la misma atención en cómo la derecha tradicional europea también ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo apoyo popular paulatinamente en Europa. El caso del Partido Republicano o La Républicain en el caso francés, o también lo que estamos viendo hoy día en el caso de la CDU o la CSU, los socialcristianos o los demócratas cristianos alemanes, y eso lo podemos ver en varios países donde efectivamente van bajando. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la tesis principal, la explicación que ustedes, porque lo escribieron con Tim Bale, encuentran a este fenómeno que está ocurriendo? Y mi segunda pregunta, de nuevo amarrada a esa, ¿quiénes van ganando? ¿Hacia dónde va el trasvase de los votos? ¿Realmente el trasvase de ese voto, y ya se lo podemos pensar en el escenario chileno también hoy día, de esa caída de la derecha tradicional, necesariamente los votos se están yendo a la ultraderecha o a la derecha radical populista, o se está yendo a otros partidos nuevos, o no tan nuevos, pero que hoy día están ganando espacio, como los verdes en Europa, o los liberales en Europa, o en otros sectores que uno va encontrando? ¿Y cómo ves el fenómeno en Chile en eso hoy día en las presidenciales? Excelentes preguntas y que nos llevan justamente a este libro que, como tú bien indicas, acabo de publicar con mi amigo y colega Tim Bale, quien es profesor en Queen Mary University de Londres. Este es un proyecto que nosotros iniciamos con él hace un par de años, donde invitamos a varios colegas de expertos en distintos países de Europa a tratar de explicarnos qué es lo que está sucediendo con lo que llamamos la derecha mainstream, la derecha convencional, en países como Suecia, Alemania, Francia, Italia, España, etcétera, y que trataron de aplicar una teoría que nosotros desarrollamos con Tim y que en parte se nutre del debate global. No es que nosotros seamos los únicos expertos en esto, ¿no? La teoría que nosotros formulamos con Tim es relativamente simple. Y lo que nosotros decimos es que si queremos comprender por qué los partidos de derecha convencional, como pueden ser los partidos conservadores en el Reino Unido, o como el Partido Cristiano Demócrata en Alemania, o el partido del PP en España, por qué están sufriendo un difícil periodo histórico, lo que nosotros decimos es que tenemos que comprender que hay dos grandes revoluciones que afectan el contexto europeo y que seguramente vamos a conversar más adelante, aplican muy bien también a lo que está sucediendo en Chile. La primera revolución es lo que se llama la revolución silenciosa, que hace años atrás desarrolló un cientista político norteamericano que falleció hace poco, este argumento que se llama Ronald Inglehart. Inglehart, a través de encuestas que viene desarrollando a lo largo del tiempo, demuestra de que el proceso de modernización económica muy exitoso que tuvo Europa desde los años 60 en adelante, la Europa de posguerra, llevó a una transformación valórica de la sociedad. Y él lo llama una revolución silenciosa porque esa transformación valórica llevó mucho tiempo, varias décadas. No es que la sociedad europea se vuelve liberal de un año para otro, sino que toma décadas en que empiezan a surgir ciudadanos cada vez más liberales. Y es lo que él llama la transformación hacia lo que es una sociedad postmaterial, donde la temática ecológica, la temática de género, la temática del medio ambiente empieza a ganar mucho espacio.
Y producto de eso, los partidos políticos se empiezan a adaptar hacia ese nuevo votante que es más progresista valóricamente. Y esa es una tendencia que uno la puede observar a lo largo de todos los países de Europa, en algunos con mayor velocidad que en otros, pero lo vamos a encontrar a lo largo de toda Europa. Y eso hace que estos partidos de derecha convencional lentamente se empiecen a adaptar hacia ese votante medio más progresista. Dos ejemplos. Angela Merkel, cristiano-demócrata, partido de centro-derecha, es quien legaliza el matrimonio igualitario en Alemania. En contra de ella, pero ella sabía que su partido estaba dividido. ¿Y qué es lo que ella dice? Voy a poner esto para que se debata en el Bundestag, en el Parlamento, yo voy a votar en contra, pero abro el debate y doy libertad de acción a mi partido. La mitad del Partido Cristiano Demócrata vota a favor, todas las fuerzas de centro-izquierda en Alemania votan a favor y se aprueba el matrimonio igualitario. David Cameron en el Reino Unido hace exactamente lo mismo. Y aquí estamos viendo cómo es que esta derecha convencional se adapta a este votante más progresista. Pero simultáneamente viene la segunda revolución, que es lo que Piero Ignazi, un cientista político italiano, llama la contrarrevolución silenciosa. ¿Y a qué se refiere esto? Que a la medida que la sociedad se empieza a volver más liberal y progresista, existe un segmento del electorado que es relativamente minoritario, que no se siente cómodo con esta transformación de la sociedad y que de alguna manera observa con nostalgia la antigua Europa, por así decirlo, que era más autoritaria, que era menos progresista, que era más antiinmigratoria. Y es allí cuando empieza a haber un espacio electoral para que surjan estos partidos de derecha populista radical, que en algunos países se establecen muy prontamente, como en Francia o en Austria, y en otros países es un fenómeno muy nuevo, como en Alemania, que tan solo en las últimas 2 elecciones tenemos un partido de extrema derecha que se consolida. Entonces, esta revolución silenciosa versus esta contrarrevolución silenciosa genera un conflicto societal para el cual es muy difícil posicionarse a la derecha convencional. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer una derecha convencional? Tiene dos opciones. O se adapta a ese votante medio que es más progresista, y eso tiene como consecuencia que va a perder al votante extremista y se lo tiene que ceder a la derecha populista radical, o por el contrario, trata de adaptarse a ese votante más extremista, pero significa que va a perder a ese votante que es más de centro. Y ese dilema no tiene una solución en estricto rigor. Y por eso es de que todos los partidos, hay diferencias, ¿no? Pero en general todos los partidos de centro-derecha convencional han venido perdiendo votos a lo largo del tiempo. Y esa es la tesis central que nosotros tratamos de desarrollar aquí en nuestro libro. Y vuelvo a tu segunda pregunta que vincula con la primera. Bueno, ¿quiénes son los ganadores en este nuevo escenario? Mi primera respuesta simple sería decir, no hay ganadores. ¿En qué sentido no hay ganadores? Que lo que tenemos en Europa, y que se asemeja mucho a lo que está sucediendo en Chile, es que hay una fragmentación del espacio político. Desaparecieron lo que se llamaban los partidos catch-all o partidos atrápalo todo, que podían obtener 30-40% del electorado, y lo que tenemos es el fraccionamiento del electorado en distintos partidos políticos que son más bien de nicho. Un partido que es verde, un partido que es extrema derecha, un partido que es socialdemócrata, un partido que es cristiano-demócrata, y a lo más pueden conquistar un 15, 20, 25% de los votos. Por lo tanto, desaparecen estos grandes partidos, empiezan a aparecer estos partidos más fragmentados, y la gran disputa política es cómo se asegura gobernabilidad cuando tenemos gran fraccionamiento del espacio político, y aquí es donde yo creo que viene el gran desafío del siglo XXI, es cómo se construyen coaliciones políticas con un electorado que está cada vez más fragmentado y en parte cada vez más polarizado, ¿no? Y, a ver, antes de entrar a Chile, hace un par de días se dio a conocer ya que conoces mucho Alemania, se dio a conocer el preacuerdo entre los socialdemócratas, que son los que ganaron finalmente las elecciones en número de votos, con los verdes y con los liberales. ¿Ya? Esto que se llama la famosa coalición semáforo. Y cuando uno lee los principales, los preacuerdos, las líneas generales que ellos ya dijeron, ok, aquí vamos a ceder un poco y finalmente llegan a esto, surge un concepto que a mí me llamó la atención y que me gustó mucho, debo reconocerlo, que esto de economía ecosocial de mercado, que en el fondo hicieron transacciones, porque por un lado tenemos a la socialdemocracia y a los verdes que son muy partidarios del intervencionismo del Estado en la sociedad y sobre todo la economía. Y por otro lado está el Partido Liberal, que es todo lo contrario. O sea, para ellos es el mercado quien tiene que regular todo. Pero tenían que finalmente llegar a un acuerdo. Por un lado también los socialdemócratas, una de sus promesas electorales era subir el sueldo mínimo.
cosa a lo que se oponían los liberales. Los verdes planteaban toda su agenda justamente con el cambio climático. Dentro de ello estaba, por ejemplo, y algunos acá pueden encontrar insólito, pero para aquellos que han estado o hemos estado en Alemania, sabemos lo que significa limitar la velocidad en las autopistas, cosa que los liberales no querían. Y así nos encontramos con una serie de otros conceptos y cuando uno ve las promesas, efectivamente se dieron y está la subida del sueldo mínimo a un 25% en el primer año y con la posibilidad de subirlo, planteando hasta 12 euros por hora en Alemania, lo que es un avance respecto a lo que habían planteado, a lo que había llegado Angela Merkel. Se plantea invertir más en investigación, en ciencia, en innovación, en digitalización. Es increíble, pero uno en Chile tiene mejor internet y tiene mejor acceso y está mucho más modernizada la administración pública de lo que está Alemania. O sea, están en un atraso y eso es algo que se le critica a Angela Merkel. Entonces, también ponen el acento ahí, deciden no aumentar los impuestos, que era algo que querían los verdes y querían los socialdemócratas, pero ahí cedieron ante los liberales y también cedieron porque dijeron no vamos a aumentar no vamos a limitar la velocidad, pero también los socialdemócratas, los liberales ceden y dicen, ok, subamos el sueldo mínimo, ok, invertamos más en infraestructura pública, porque Alemania, otra crítica que se le hacía a Angela Merkel era que no invertía mucho en las propias, digamos, en servicios públicos. El aeropuerto de Berlín lleva no sé cuánto tiempo y es súper atrasado, si es que vemos otro. Entonces, finalmente llegan a este acuerdo. Todavía no sabemos si eso va a llegar al fin a un acuerdo, pero surge, al menos, si esto funcionara, una forma de cómo tres partidos, sobre todo los verdes con los liberales que opinaban tan distinto en algunas materias, logran llegar a un acuerdo. Y podríamos encontrarnos por primera vez en la historia de la República Federal Alemana con un gobierno tripartito gobernado por un socialdemócrata junto con los verdes y los liberales. ¿Cómo ves tú eso cuando justamente lo que está ocurriendo es que este fraccionamiento en sistemas parlamentarios, bueno, además el acuerdo salió bastante rápido, cada vez más los países en Europa se están demorando más en formar coalición? Creo que en Países Bajos todavía ni siquiera forman coalición, o sea, llevan meses. O sea, ni te explico en Bélgica, que tiene el récord. Y así la propia Angela Merkel, en la elección anterior, demoró 6 meses. O sea, este fraccionamiento lleva los españoles que llevaron a nuevas elecciones y así todo gobernaba en minoría. Entonces, y este acuerdo, y si lo traemos ahora a un sistema presidencial como el nuestro, presidencial reforzado con este fraccionamiento, ¿qué panorama tenemos? Yo sé que nos queda poco tiempo, yo hablaría pero toda la tarde contigo, pero veamos esos puntos y entramos al final ya derechamente a Chile y cómo ves la situación actual y quiénes en Chile sí responden a este concepto de populismo. Mira, lo que tú observas es absolutamente certero y nos está mostrando esta tendencia de la política europea de cómo es que la fragmentación del espacio electoral está llevando a que la conformación de gobierno se dificulta, porque hay más actores que tienen que negociar entre sí y obviamente si tienes a 2 personas sentadas en la mesa o 3 o 4 o 5 es más difícil ponerlos de acuerdo, ¿no? Y una de las consecuencias de esto es que la formación de los gobiernos es más dificultosa. La segunda consecuencia interesante es que yo creo que los gobiernos de minoría se van a empezar a volver cada vez más comunes, porque dado de que es muy difícil lograr un acuerdo, es cada vez más probable que tú tengas 2 o 3 partidos que no alcancen a tener el 50% de los votos, pero que sí aseguren poner a un primer ministro y que van a tener que ir legislando ad hoc en base a qué tipo de políticas públicas quieren implementar, si es que para esa política pública consiguen votos de aquí y de acá, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que observarlo con interés también, porque creo que es una transformación que podría llegar para quedarse producto de esta fragmentación del espacio político. No obstante, lo que tú bien indicas para Alemania, que es interesante, es cómo es que estas fuerzas políticas, donde tienen puntos que son fáciles de ponerse de acuerdo y otros que son muy difíciles, logran negociar y cada uno cede una parte para tratar de encontrar
un puzzle donde todos logran decir, bueno, todos ganamos, por así decirlo, con este tipo de acuerdo. Y yo creo que ese desafío es interesante, sobre todo porque Alemania es una potencia mundial y por el peso que tiene al interior de la Comunidad Europea. Entonces, en el caso de que estos tres partidos efectivamente logren ponerse de acuerdo y logren gobernar y llevar a cabo transformaciones, yo creo que va a ser un ejemplo muy interesante para el resto de Europa de demostrar de que tenemos que empezar a pensar en nuevos tipos de coaliciones posibles. Y que, insisto, si es que este tipo de gobierno funciona para el caso de Alemania, yo creo que va a ser un ejercicio interesante. Si lo llevamos esto a lo que está pasando con el caso de Chile, que es lo que seguramente vamos a discutir en estos últimos minutos, nos muestra un gran problema en nuestro diseño institucional. Cuando tú tienes alta fragmentación del espacio político, pero un régimen presidencial, tienes el peor de los mundos. Porque lo que va a pasar en la elección presidencial en Chile, a mi juicio, y ya lo están mostrando las encuestas, es que no hay candidatos que estén marcando muy fuertemente las preferencias. El candidato que más va a obtener votos será que el 25, 26, 27, 30% de los votos con suerte. Por lo tanto, vamos a tener una segunda vuelta donde van a pasar dos candidatos y una parte importante del electorado va a tener que votar por el mal menor. Va a tener que decir de estos dos candidatos que están ahí, cuál es el que no necesariamente representa, pero pienso que es el menos malo para el futuro de Chile. Y eso, o sea, es un voto en contra más que un voto por convicción. Porque no quiero que salga el candidato A, voto por el candidato B. Porque no quiero que salga el candidato B, voto por el candidato A. Pero eso significa que ese presidente o presidente de la República que salga electo va a ser un candidato, un nuevo presidente o presidenta que parte con el pie inverso, por así decirlo. Porque gana la elección, pero no porque la gran mayoría lo quiera, sino que porque una parte importante rechaza la otra alternativa. Muy similar a lo que le pasó a Emmanuel Macron. Macron saca el 65% de los votos en Francia, no porque el 65% de los franceses lo ame, sino porque una parte importante del electorado en Francia rechaza a Marine Le Pen, que es una líder de derecha populista radical. Chirac fue más aún, sacó el 80%. El 82%, claro. Sí. Pero Francia es un modelo extraño, porque es un régimen semipresidencial. Sí. ¿Qué es lo que pasa en los regímenes parlamentarios? De que los votantes no tienen ese dilema, porque tienen una gran cantidad de distintos partidos, votan por las distintas opciones y después esos partidos se tienen que poner de acuerdo, como lo que está pasando en Alemania. Si es que en Chile tuviésemos un sistema más parlamentario, yo creo que este dilema sería más simple, porque ¿qué es lo que va a pasar? De que los distintos partidos van a competir, esos distintos partidos obtienen una cantidad de parlamentarios y después esos parlamentarios tienen que ponerse de acuerdo en mínimos comunes, ejercer un nuevo programa de gobierno y decir, bueno, estamos de acuerdo en esto y tenemos un 50% de los votos para tener un primer ministro o una primera ministra. Y yo creo que eso ayudaría a darle más gobernabilidad al país, y yo creo que es parte del debate que vamos a tener en nuestra Asamblea Constituyente respecto a cuál es el régimen político que es mejor para el Chile del siglo XXI. ¿Quiénes son populistas aquí en Chile hoy día? ¿Quiénes cumplen con estas características de esta división élite-pueblo, élite corrupta, pueblo virtuoso, y que al mismo tiempo invocan la soberanía popular? ¿Existe alguno o algunos que, tanto de derecha como de izquierda, que calcen con estos requisitos? Mira, yo creo que en términos claros y simples, yo creo que hay tres tipos de actores que uno puede identificar en Chile que calzan con esta definición. El primero de ellos es la derecha populista radical, que yo creo que en Chile llegó, que se estableció y que es José Antonio Cast y el Partido Republicano. Y que si recuerdas, hablábamos anteriormente, la derecha populista radical se caracteriza por defender populismo, autoritarismo y nativismo, y esas tres ideologías están muy presentes en el Partido Republicano de José Antonio Cast. El opuesto también es cierto si pensamos en la izquierda populista radical, que yo creo que no está tanto dentro del Frente Amplio, sino que más bien fuera del Frente Amplio. Yo estoy pensando sobre todo en algunos elementos de la lista del pueblo, aunque también es cierto que yo creo que hay algunas voces al interior del Frente Amplio que sí son muy cercanas al populismo de izquierda radical, pero lo que es interesante es que las caras más visibles del Frente Amplio, estoy pensando en Gabriel Boric, en Jackson, en Bea Sánchez, creo que no son muy populistas. Si uno analiza sus discursos, yo creo que van a ser pocas las veces que uno diga hay una élite corrupta, un pueblo puro y hay que respetar la soberanía popular. Creo que van a ser pocos los ejemplos que vamos a encontrar. Con lo cual no quiero decir de que el Frente Amplio no sea nada de populista, pero creo que no es lo que domina en su ideología, sino que más bien elementos que están más a la izquierda del Frente Amplio. Y por último, hay un tercer tipo de fuerza populista en Chile que se está desinflando hoy en día, que es un populismo, como hablábamos de Cinque Stelle, que es difícil de categorizarlo en el eje derecha-izquierda, que yo creo que la mayor exponente de esto es Pamela Giles, ¿no? Que intentó esto,
con esta crítica constante. Ella era populista full, ¿no? O sea, contra la élite, defensa de la soberanía popular, la idea de que existe un pueblo puro, que son sus nietitos, etcétera, tiene toda esta ideología. Pero fíjate que categorizarla en el eje derecha-izquierda es muy difícil, porque un día está contra el empresariado, pero simultáneamente quiere pena de muerte. Entonces, ¿dónde la categorizamos? Ese populismo creo que no prendió, y por lo menos creo que al día de hoy ninguno de estos populismos tiene un segmento importante del electorado. Yo creo que pueden sacar réditos del 10, 15, 20, 25%, pero me cuesta pensar de que vayan más allá de ese espacio, que logren ir más allá de un 25% del electorado. Lo cual todavía es una fortaleza del régimen democrático chileno, creo yo. Para terminar, Cristóbal, hablemos de la contrarrevolución, ese mensaje que tiene sobre todo la ultraderecha, porque creo que también se presenta en el caso de Kast. Porque justamente lo que ha pasado en Europa es que cuando son las minorías quienes empiezan a exigir sus mayores derechos, bueno, surge estos grupos que lo que quieren es acallar esas minorías, o están en contra, hablan de la ideología de género, o también salen con discursos bastante religiosos, muy, bueno, el caso de Estados Unidos también lo podemos señalar. Entonces, entran a esa también, a esa contrarrevolución, ese mensaje de las feminazis para referirse a las feministas, o que plantean, en el caso de Europa, contrarios totalmente a los movimientos LGBTQ más, creo que sé que no me equivoco. Y bueno, hasta en la última Eurocopa salió un rechazo justamente de otros a estas leyes que se han dictado contra los grupos homosexuales, lesbianas, trans, y que, por ejemplo, el estadio de Múnich para la Eurocopa se tiñó de colores. Entonces, ese discurso de la contrarrevolución, uno puede verlo en el discurso de Kast. Uno mira el discurso de Kast el año 2007, 2017, en Colombia, es eso, es plantear patria, familia y libertad, supongo que eran los tres. ¿Ves también eso tú en este discurso de la ultraderecha aquí en Chile? Absolutamente, y por eso es que yo creo que José Antonio Kast y el Partido Republicano son un muy buen ejemplo de esta derecha populista radical, de que yo creo que es un fenómeno global, no es un fenómeno de Europa Occidental, está en Europa del Este, está en Estados Unidos, está en Brasil con Bolsonaro, y aterrizó en Chile con el Partido Republicano y José Antonio Kast. Y se conecta muy bien con el argumento de la contrarrevolución del cual tú hablabas, porque si bien recuerdas, lo que yo explicaba hace unos minutos anteriores es que la transformación que hemos visto en Europa, pero que de alguna manera aplica muy bien para Chile, es que producto de un proceso de modernización económica acontece un proceso de modernización cultural. La sociedad chilena a inicios de los años 90 era una sociedad muy conservadora valóricamente y era una sociedad mucho más pobre económicamente, pero producto de un proceso de transformación económica relativamente exitoso, pese a los problemas de desigualdad que existen en Chile, pero es un país que cambió dramáticamente desde el año 1990 hasta hoy en día, por aumento del ingreso per cápita, por el ascenso de determinadas clases medias, aunque siguen siendo muy precarias. Eso lleva a que esta es una sociedad hoy en día mucho más liberal culturalmente. Todos los datos de encuesta reflejan de que Chile hoy en día es mucho más liberal en temas como el aborto, como el divorcio, como el matrimonio igualitario. No obstante, hay un segmento del electorado que, insisto, reducido, no es la mayoría, de que observa con nostalgia el pasado. Y es justamente a ese segmento del electorado al cual le está hablando José Antonio Kast, y por eso es que se puede hablar de una suerte de contrarrevolución. Y aquí el gran dilema que existe en Chile es muy similar al que pasa en Europa. Es qué es lo que va a hacer la derecha convencional. Y aquí hay dos opciones: o la derecha convencional claudica los valores liberales y dice, bueno, yo me muevo entonces con José Antonio Kast, y es el escenario de Hungría, con Orbán, donde desaparece la derecha convencional. De hecho, Orbán históricamente era una derecha convencional y después se mueve hacia una derecha populista radical. O el escenario a la Angela Merkel, donde ella dice, yo aquí marco una línea divisoria, yo con esa derecha no tengo nada que ver, quédense ustedes con un 10-15% del electorado, pero yo soy una europeanista, yo defiendo los valores liberales y yo quiero una derecha moderada. Yo creo que Chile está en medio de esa tensión hoy en día. Y por lo tanto yo creo que tenemos que analizar no solo el fenómeno de José Antonio Kast, sino cómo la derecha convencional se adapta o no se adapta
a el fenómeno de José Antonio Kast, y yo creo que eso es algo que va a ser muy interesante observar, no solo respecto al resultado de la elección ahora, sino que en el mediano plazo, cómo es que esta derecha vieja y la nueva derecha, o la derecha convencional y derecha ultra, se diferencian o no se diferencian, y yo creo que eso va a ser un elemento central para comprender cómo es que nuestra democracia va a seguir evolucionando en los próximos años. ¿Y qué pasa con el lado de los socialistas? Porque así como la socialdemocracia en Europa cayó y de alguna manera esos votos se fueron a sectores más de ultraizquierda, otros se fueron a los verdes, aquí también vemos un partido socialista, una socialdemocracia, si es que la pudiéramos llamar así, también bastante dividida entre aquellos que, bueno, quieren seguir con la idea de la concertación y apostar a Proboste, o hay un sector ya importante que ha dicho claramente que no quiere seguir con eso y que está con Boric. O sea, también está en el dilema ese otro socialismo tradicional, partido convencional, que también se encuentra en el dilema. Efectivamente, así como tenemos el dilema de la derecha entre estas dos fuerzas, por así decirlo, tenemos un dilema similar con la izquierda en Chile, aunque yo creo que el problema de la izquierda en Chile, yo lo necesitaría menos es el énfasis de los ultra versus los moderados, y tiene más que ver con una suerte de clivaje generacional, literalmente entre la vieja izquierda, que es el mundo de la concertación, y la nueva izquierda, que es la del Frente Amplio. Y por lo tanto yo creo que el desafío trascendental es similar al de España. ¿Hasta qué punto estas distintas izquierdas, Podemos, PSOE, Frente Amplio, PS, por dar un ejemplo, son capaces de coordinarse o no, tanto para ejercer gobernabilidad como para ofrecer un programa político que sea sustentable en largo plazo? Y yo creo que ese es el gran desafío que va a estar, sobre todo cuando tengamos los resultados de la elección parlamentaria. Porque, ojo, siempre pensamos, bueno, aquí el dilema es quién es el presidente de Chile. Personalmente, yo creo que la cuestión de la presidencia, sobre todo para el próximo gobierno, obviamente que el presidente de Chile es muy relevante, pero si ese presidente no puede articular una mayoría en el Congreso, va a poder hacer muy poco. Por lo tanto, yo creo que donde tenemos que poner mucha elección, mucho ojo, es la elección de noviembre respecto a qué es lo que pasa en el Parlamento. Y hasta qué punto el Parlamento va a dar espacio para que se conforme una mayoría progresista o no, que pese a sus dificultades logre articular una mayoría o no. Si eso efectivamente se da, yo creo que podría haber espacio para que surja un nuevo proyecto de centro-izquierda, que no va a ser fácil de construir, pero si esa mayoría no existe, yo creo que el escenario es mucho más complejo, y por lo tanto, insisto, yo creo que yo pondría muchos ojos a observar no solo y no tanto la presidencial, sino que sobre todo la elección parlamentaria, para ver hasta qué punto ahí hay posibilidades de coalición o no, similar a lo que sucede hoy en día en España con Podemos-PSOE. Bueno, Cristóbal, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Te lo dije, yo podría seguir toda la tarde conversando contigo porque tengo tantas cosas que preguntarte, pero lo dejaremos para otras conversaciones desastrosas más adelante. Quiero agradecerte también porque tú eres parte de un proyecto que nos ganamos en Jean Monnet de la Unión Europea, donde obviamente eres un referente para nosotros, para ese proyecto que vamos a desarrollar, y con la gentileza que siempre has tenido conmigo de el poder conversar hoy día con quienes nos escuchan en Conversaciones Desastrosas. Fuiste mencionado en la columna dominical de Paula Escobar, Paula, que la tuve de entrevistada la semana pasada, donde también Paula menciona a Juan Pablo Luna, quien también ha estado aquí en Conversaciones Desastrosas y que también tengo el gusto, o sea, tengo el honor de haber sido invitada para presentar su libro la próxima semana. Así es que se juntaron todas las piezas y yo estoy muy contenta porque en este espacio de Conversaciones Desastrosas he tratado de buscar eso, de conversar con especialistas en los temas, de manera sencilla, que la gente que nos escucha pueda comprender y con información que sea veraz, porque en este mundo también no alcanzamos ni siquiera a hablar de las noticias falsas y de las conspiraciones, que está todo esto también vinculado, pero muchas gracias, Cristóbal, por haber aceptado estar en el capítulo 34 de Conversaciones Desastrosas. Muchas gracias, Paulina. Que estés bien. Chao, Bueno, y chao. ustedes ya saben que encuentran este capítulo y los restantes 33 en mi canal de YouTube y además en Spotify. Nos vemos en una próxima Conversaciones Desastrosas. Hasta pronto.